Amigos y seguidores de la Asociación de Profesionales de Desarrollo Organizacional, conocida también como Prodeso. Sean bienvenidos a esta plática virtual titulada Sin bienestar no hay compromiso, misma que forma parte de la segunda edición del Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional. Mi nombre es Gerardo Esquivel Alatorre, soy periodista y estaré moderando para ustedes esta conversación con un panel de lujo. Pero antes de presentar a nuestras invitadas, permítanme comentarles un breve contexto del tema que hoy nos compete. En la actualidad, sabemos que para las empresas el bienestar laboral posee un valor muy importante, ya que muchas de ellas buscan implementar buenas prácticas que motiven e impacten positivamente en la salud mental y física de los colaboradores. De acuerdo con la encuestadora internacional Gallup, las empresas que invierten en bienestar y felicidad laboral tienen resultados favorables. Por ejemplo, un 44% más reflejado en sus ventas, un 60% menos en rotación de personal y un 73% con empleados más comprometidos y felices. Para hablar de ello y obtener valiosos puntos de vista, hoy nos acompañan Odalis Rojas. Ella es directora ejecutiva para la República Dominicana y el Caribe de Link Gerencial Consultores. Bienvenida, Odalis. Muchas gracias, Gerardo. Está también con nosotros Elvia Suazo Maldonado, quien tiene a cargo la gerencia de recursos humanos en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, en Honduras. Bienvenida, Elvia. Muchas gracias. Y finalmente, desde Puerto Rico, tenemos a Janet Montalvo, consultora experta en áreas de salud, seguridad y ambiente laboral. Bienvenida. Saludos. Bueno, pues sin más preámbulo en la materia, les invito a que entremos todos juntos a analizar el tema de bienestar laboral y el compromiso con las empresas. La primera pregunta que quiero lanzar a nuestros panelistas es, en el contexto de la pandemia, ¿cómo perciben que ha cambiado para las empresas el tema de buenas prácticas laborales y el bienestar para los empleados? Empiezo con Odalis. Adelante, Odalis. Wow, han cambiado mucho y depende también de los diferentes contextos en que se mueven nuestras organizaciones y las personas. Uno de los principales elementos disruptores ha sido todo lo que tiene que ver con la incertidumbre. Cómo manejamos ese no saber qué viene el próximo mes o qué va a pasar o cuándo terminamos de levantarnos. Entonces, parte de los líderes o los actores de gestión humana tienen que ver con tratar de mantener la confianza dentro de nuestras organizaciones para que las personas, mediante competencias como la resiliencia, la adaptación al cambio, podamos ir construyendo de manera sostenida ese camino que la pandemia nos ha, de una manera u otra, empujado. Entonces yo diría que el contexto de los líderes han cambiado a un liderazgo a nivel de gestión humana, de generar confianza en nuestros colaboradores, de mantener un camino sostenido hacia adelante, contando con las competencias de nuestros equipos. Es decir, no tengo exactamente o no sé exactamente cuánto esto va a terminar, pero sí confío en que tengo un equipo con las competencias necesarias para seguir adelante con la empresa, con la organización, adaptándonos a los diferentes cambios. Gracias, Odalis. Elvia, ¿qué te parece la pregunta? ¿Qué te parece este contexto que se vive actualmente? Bueno, pues realmente que estos últimos 18 meses que hemos vivido, ¿verdad? Nos ha traído pues a nivel personal y a nivel organizacional pues muchos cambios, ¿verdad? Todos hemos tenido que trabajar con situaciones inesperadas. Y bueno, uno de los puntos fundamentales pues es la buena comunicación, mantener la buena comunicación con los jefes, con los colaboradores y también hacer planes de acción rápidamente, ¿verdad? Porque en el caso de la implementación de los protocolos de bioseguridad, en el caso de que debemos de actuar rápidamente para también mantener un buen clima laboral, son fundamentales, ¿verdad? Para podernos mantenernos a flote y tanto para las organizaciones como para los colaboradores, ya que pues todos estamos con el mismo fin, ¿verdad? Con el mismo objetivo de mantener los puestos de trabajo y a pesar de que algunas empresas pues se han visto en la obligación
de hacer algunas reestructuras en sus esquemas. También debemos de estar de cerca con los colaboradores para que este proceso pues se dé de una forma dinámica y una forma amigable, ¿verdad? Entonces sí hay que estar fundamentalmente trabajando con la parte de la comunicación y con la adaptación a los cambios rápidamente. Gracias, Silvia. Janet, queremos escuchar tu opinión. ¿Cuál dirías que es? Sí, definitivamente las organizaciones hemos tenido que ser, ¿verdad?, en el proceso adaptables a este clima nuevo que se nos ha ido presentando. Han sido muchos los retos, así que más que todo hemos tenido que ser flexibles en el proceso, dinámicos en implementar cosas que posiblemente anteriormente nunca habían sido implementadas en el lugar de trabajo. Así que siempre buscando el que todos los colaboradores se puedan sentir protegidos y cuidados dentro de la situación. Así que ante tanta incertidumbre, como bien mencionó Idalis, que yo creo que es la palabra clave aquí en todo este proceso, es bien importante que nosotros como empresas nos mantengamos siempre pensando en fomentar ese ambiente que mantenga a los colaboradores engranados, ¿verdad?, con la compañía, con la cultura, y sintiéndose bien ante los cambios que nosotros tengamos que implementar para que ellos puedan seguir siendo productivos en el ambiente laboral. Gracias, Janet. Quiero preguntarles a ustedes que están en diferentes países, ¿cómo perciben el tema en América Latina? ¿Se ha rezagado la región? ¿Ha avanzado? Voy contigo, Elvia. ¿Cómo percibes a la región? Pues en general creo que se ha estancado un poco, ¿verdad? Quizás los avances que estábamos teniendo, pues ahí hubo pues un estancamiento de momento, porque algunas empresas pues todavía no arrancan al 100%, algunas están operando quizás con la mitad de su estructura, no han reincorporado a todos sus colaboradores, entonces todavía se está trabajando en poder activar la economía al 100%, ¿verdad? En algunos países incluso hay algunas restricciones, entonces pues estamos de momento en esa espera, ¿verdad? Pero trabajando siempre, pues cuidando al personal, estando pendiente de sus necesidades, entonces es un trabajo que nos toca hacer a todos, ¿verdad? Estar atentos, ser proactivos y esperar siempre que la situación vaya mejorando a nivel de país y a nivel de la región. Gracias, Silvia. Janet, ¿qué te parece también la región en cuanto al tema de bienestar laboral y felicidad? ¿Cuál sería tu opinión? Obviamente pues ha habido unos trastoques en el proceso, no obstante yo creo que vamos alineados todos a mantenernos positivos y enfocados en mantener, ¿verdad?, ese estatus de positividad o ambiente donde dejemos a un lado quizá todo ese malestar que pueda traer todo este tema de la pandemia. Así que yo creo que aquí lo importante es proveerle a los empleados las herramientas adecuadas, talleres, ese tipo de cosas que los hagan sentir que estamos buscando cuidar de ellos en este proceso. Así que yo creo que dentro de que a pesar de que ha habido un trastoque, todos nos estamos moviendo a la línea correcta de volver a una nueva normalidad, digamos, de esa manera. Claro, lo entendemos perfectamente, Janet. Odalis, ¿cuál será tu opinión al respecto? Sí, muy en línea con lo que dice Janet y Elvia. Yo creo que sí nos hemos quedado un poco rezagados en principio porque las personas están cansadas, o sea, cansadas de esta realidad que se ha venido extendiendo. También el tema de la vacunación, acá en Dominicana hemos avanzado bastante fuerte con el tema de la vacunación, entonces eso las personas sienten que de alguna manera se han relajado y pueden salir del estado. Sin embargo, todavía las organizaciones de avanzadas con las que yo trabajo están tratando de decirles a sus colaboradores, estamos, como dice Janet, en una nueva realidad, tenemos que aprovechar
aprovechar los aprendizajes, utilizar todas las herramientas que nos ha permitido probar de manera acelerada la pandemia y constituyéndose en una especie de híbrido. Dominicana ha venido avanzando mucho en ese sentido. Las empresas líderes están tratando de mantener una parte de su personal en teletrabajo, otra parte de su personal ya reiniciando las labores de su oficina. Indiscutiblemente, bueno, tenemos una informalidad muy grande a nivel de país, ¿no? Más del 56% de la fuerza laboral acá es informal, lo cual también representa un reto para todas las que son las políticas de empleo dignos y de mantener las empresas grandes a sus colaboradores en un estado de bienestar. Muchas gracias, Odalys. Es muy interesante tu opinión y ese punto de vista que das sobre Dominicana. Ahora quiero preguntarles a las tres, que sé que son expertas en temas de recursos humanos, laborales, de personal, han sido coach. Quiero preguntarles qué papel juega actualmente el directivo de recursos humanos para implementar en las empresas una política o procesos de bienestar laboral. Bueno, básicamente pues trabajar en conjunto con los equipos, ¿verdad? Haciendo, como les comentaba anteriormente, los planes de acción en cuanto al seguimiento de atención médica para los colaboradores, ¿verdad? Porque eso es fundamental. Pues inicialmente entramos con un proceso de realización de pruebas para mantener como la tranquilidad de los colaboradores y un seguimiento que en el caso del nuestro, pues lo hacíamos por lo menos una vez al mes, la aplicación de las pruebas. Luego la parte de seguimiento con las personas que habían sido afectadas, con llamadas, con ver qué necesidades tenían. Y esto pues se ha logrado básicamente con comités, ¿verdad? Que se han integrado a partir de este proceso. Entonces, ha sido fundamental la participación de los comités que hemos organizado y bueno, también la parte de implementación de protocolos de bioseguridad que sean prácticos y participativos, ¿verdad? Porque aquí se trata de que no solo nos toca a nosotros como recursos humanos implementar todas estas acciones, sino que hagamos este proceso que sea más integral, ¿verdad? Entonces, para nosotros ha sido fundamental el Comité de Higiene y Seguridad, es el que más ha estado de cerca trabajando con todo este proceso, implementando, como les mencionaba, los protocolos, dando seguimiento para las pruebas y en ese caso, para que todo el personal pueda ser vacunado, ¿verdad? Y también desarrollando de alguna forma, en la medida que se puede, actividades para mantener el buen clima laboral, ¿verdad? Yo sé que en ese momento, pues no se da mucho para que podamos hacer actividades de comunicación, de participación, pero de alguna manera siempre hay alguna oportunidad de poder hacerlas, ¿verdad? En nuestro caso igual, con cada una de las áreas hemos organizado actividades que ellos mismos las preparan para que todos los colaboradores puedan compartir y de alguna manera tener algún momento de recreación, ¿verdad? Como actividades de hacer algún tipo de ejercicios, como actividades de hacer algunos juegos de trabajo en equipo. Entonces eso también nos ha resultado muy efectivo. Qué interesante la parte lúdica, Elvia, por supuesto. Odalys, voy contigo. Preguntarte ese papel de la figura de recursos humanos actualmente para las empresas. Sí, es un papel que en primer lugar tiene que manejar la empatía. La empatía como un tema transversal y entender que los colaboradores en este momento están pasando como por muchos cambios, ¿verdad? Un cambio que tiene que ver con algo que está afuera que no podemos controlar, pero también cambios en el modo, o sea, la pandemia ha impactado la cultura organizacional y como bien dice Elvia, el clima, ese estado de ánimo, el cómo yo me siento con. Los que estudiamos el clima dentro de las organizaciones sabemos que cuando ese clima baja un 60%, estamos ante una situación de apatía e indiferencia. Me ha tocado medir clima en pandemia y las organizaciones acá
casi están en 80% porque los trabajadores han sentido que la empresa se ha preocupado por su bienestar y les ha dado esa seguridad. Entonces, la empatía aquí, al principio de la pandemia se hicieron temas de entender qué eran a nivel de capacitación, a enseñarle a las personas una ruta, los que se tenían que movilizar, por ejemplo, a través de transporte público, cómo tener un desplazamiento seguro, buenas prácticas de convivencia en el trabajo, de mantener las distancias, etcétera. Eso es un tema importantísimo y lo otro es lo estratégico. O sea, el rol de recursos humanos pasa de las actividades transaccionales a mirar de cara al futuro un rol más estratégico hacia dónde el talento de mi organización tiene que dirigirse aprovechando los aprendizajes y todos los temas de desarrollo de competencias, de alfabetización digital, pasan a ser unos elementos tan importantes como mantener la salud mental, escuchar a mis colaboradores para poder generar un clima de bienestar y confianza en toda la organización. Sí, por supuesto, qué interesante lo que acabas de decir sobre la transformación digital, que es algo ya imperativo en las empresas. Y Janet, pues, ¿cuál es tu opinión? Queremos escuchar de viva voz, ¿qué opinas sobre el rol de la persona o el directivo de recursos humanos dentro de las empresas? Es un rol fundamental definitivamente con esta situación, particularmente de la pandemia, si nos enfocamos, ¿verdad?, en ese tema particularmente. Básicamente el rol fundamental aquí es ser la brújula o la guía para el resto de la organización a través de la implementación de los protocolos distintos dentro del área de salud y seguridad, por ejemplo. Como bien mencionó Elvia, este tema es bien, se toca mucho, ¿verdad?, con lo que es salud y seguridad, con lo que es el Departamento de Recursos Humanos directamente. Así que toda esa implementación de todo lo que es protocolo para proteger la salud y seguridad de los empleados es importante en este proceso. Así que definitivamente el mantener, ¿verdad?, ese nivel de adiestramientos adecuados de los empleados para que puedan actuar de forma adecuada durante este proceso es fundamental. Así que esa es la zapata o la base de poder manejar este tipo de situación cuando no tenías guías previas. Así que otro punto importante que yo diría aquí es que recursos humanos ante esta situación tiene que actuar dinámicamente y saber que tiene que traer figuras nuevas a la organización. Así que parte, por ejemplo, que puedo mencionar que nosotros hicimos acá en Puerto Rico fue incorporar la figura de una epidemióloga dentro de la organización. Y esos son temas que posiblemente antes no se habían visto como necesarios hacer. Así que entiendo yo que el rol de recursos humanos es fundamental en todo este proceso. Pues vamos a la última pregunta para concluir esta charla virtual, que me parece ha sido muy interesante. Quiero preguntarle a Odalis, es una pregunta para las tres, pero arranco con Odalis. Quiero preguntarles, pues, ¿cuál sería un consejo, por llamarlo así, que ustedes les puedan dar a un director de recursos humanos o a un líder o a alguna persona que tiene gente a su cargo? Quiero que nos digan un consejo que ustedes darían. Adelante, Odalis. Yo diría que el principal consejo es lo estratégico, o sea, es mirar hacia adelante y tratar de desarrollar o que la estrategia sea cómo nos mantenemos de manera sostenida. O sea, porque lo que nos ha demostrado la pandemia es que no hay control. No tenemos el control de nada, pero si yo sé que cuento con un equipo de colaboradores competentes, flexibles, en metodologías ágiles, en uso de las tecnologías, comprometidos y que ellos confían en que la empresa le va a generar bienestar, la empresa va a seguir dando resultados independientemente del contexto en que se desenvuelva. Entonces, creo que hay que aprender a mirar hacia adelante, buscar menos hacia el pasado y ver hacia adelante y desarrollar en nuestros colaboradores las competencias que le permitan mantenerse empleables de cara a este cambio de paradigma organizacional que tenemos. Gracias, Odalis. Elvia, ¿cuál sería tu opinión, ese consejo que le darías a otro directivo de recursos humanos? Pues yo les diría que aprovecháramos los talentos, ¿verdad? Siempre pues tenemos cosas muy interesantes que destacar en cada organización
en cada persona, ¿verdad? Entonces aprovechar esos talentos, ponerlos a trabajar, fortalecer esas capacidades que ya tenemos y pues desarrollar, innovar en todas las organizaciones, ¿verdad? Con esa empatía y con el acercamiento y integrarlos a todos. Muy amable, Elvia, gracias. Finalmente nos toca cerrar contigo, Janet, con broche de oro, digamos, aquí decimos aquí en México. ¿Cuál sería ese consejo, Janet? Yo diría que el consejo principal es mantener la humildad, ¿verdad? En el proceso, nunca pensar que lo sabemos todo, siempre mantenernos abiertos al diálogo con nuestros colaboradores. Tenemos que pensar que cada uno es experto en su área, así que nutrirnos, ¿verdad? De esos conocimientos de ellos por medio de una buena comunicación, yo creo que es la herramienta principal. Sé que Odalis y Elvia lo han mencionado a lo largo de toda la conversación, pero la empatía es clave siempre. Si nosotros perdemos la empatía, perdemos el sentido de lo que es estar en este departamento, en esta área. Así que yo creo que es bien importante eso y como también mencionamos en un momento dado, mantenernos creativos. En un momento dado, históricamente, Albert Einstein mencionó que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y yo creo que eso es clave, ¿verdad? En que nos mantengamos dinámicos y teniendo a nuestros empleados comprometidos en un ambiente laboral. Excelente frase, Janet. Pues hemos llegado al final de nuestra charla virtual. Quiero agradecerles nuevamente a Odalis, a Elvia, a Janet su participación en este foro. Esperemos que nos veamos en el futuro virtualmente o presencialmente algún día. Muchas gracias. Mi nombre es Gerardo Esquivel de la Torre, soy periodista y también agradecerles a ustedes que nos están viendo el tiempo que nos han dedicado para charlar de esta forma. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por el espacio y la apertura. Gracias.